Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los triángulos. Pero, ¿qué son los triángulos? Los triángulos son una porción del plano limitada por tres rectas que se intersecan o se cortan una a una en puntos llamados vértices. Identifiquemos los vértices y los lados del siguiente triángulo. El primer vértice A. El segundo vértice B. Y el tercer vértice C. Luego vamos a nombrar los lados como L1, L2 y L3. Entonces tenemos los puntos A, B y C como vértices. Y los segmentos de recta AB, BC y AC como lados. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican por la longitud de sus lados o la magnitud de sus ángulos. Por sus lados. Triángulo equilátero. Sus lados son iguales. El segmento AB es igual al segmento AC. Y este a su vez es igual al segmento BC. Triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. El segmento AB es igual al segmento BC. Y este a su vez es diferente al segmento AC. Triángulo escaleno. Sus lados son diferentes. El segmento AB es diferente al segmento BC. Y este a su vez es diferente al segmento AC. Clasificación por sus ángulos. Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. El ángulo A es igual a 90 grados. Triángulo acutángulo. Sus tres ángulos son agudos. Cada uno de sus ángulos es menor a 90 grados. Triángulo obtusángulo. Es el que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Rectas y puntos notables de los triángulos. Son rectas y puntos con características especiales de un triángulo y son: altura, es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. Ortocentro. Se define así al punto donde se intersecan las alturas. Aquí está la representación gráfica del ortocentro de un triángulo. Mediana. Así se denomina el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Baricentro. Es el punto donde se intersecan las medianas. Aquí está la ubicación gráfica del baricentro de un triángulo. Bisectriz. Recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo. Incentro. Es el punto donde se intersecan las bisectrices. Ubicación gráfica del incentro de un triángulo. Mediatriz. Recta perpendicular al lado de un triángulo y que pasa por el punto medio de este mismo lado. Circuncentro. Es el punto donde se intersecan las mediatrices. Ubicación gráfica del circuncentro de un triángulo. Ahora algunos teoremas importantes sobre triángulos. Teorema 1. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. El ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo C, es igual a 180 grados. Demostración, por ángulos suplementarios. Ángulo 1, más ángulo A, más ángulo 2, es igual a 180 grados. La vamos a llamar como ecuación 1. La recta que pasa por el vértice A, es paralela a BC, y por ángulos alternos internos entre paralelas. El ángulo 1 es igual al ángulo B, y el ángulo 2 es igual al ángulo C. Al sustituir estos valores en nuestra ecuación número 1 se obtiene que ángulo A, más ángulo B, más ángulo C, es igual a 180 grados. Y de esta forma queda demostrado el primer teorema. Teorema número 2, un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. El ángulo M es igual a la suma del ángulo B y el ángulo C. El ángulo P es igual a la suma del ángulo A y el ángulo B. El ángulo N es igual a la suma del ángulo A y el ángulo C. Demostración: en un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Anteriormente se demostró que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da como resultado 180 grados. Vamos a nombrarla como ecuación 1. Los ángulos A y M son suplementarios. Esto quiere decir que la suma del ángulo A y el ángulo M da como resultado 180 grados.
Vamos a nombrarla como ecuación 2. A continuación igualamos estas dos ecuaciones. Luego despejamos de la igualdad ángulo M, restando a ambos lados menos ángulo A. Operamos y da como resultado, ángulo B más ángulo C es igual a ángulo M. Queda demostrado el segundo teorema. Para el ángulo N y ángulo P, se realiza el mismo procedimiento. Teorema número 3, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Demostremos que la suma de los ángulos exteriores, M, N y P, del triángulo, da como resultado 360 grados. Los ángulos M, P y N son ángulos exteriores, entonces al aplicar el teorema 2. Sumemos estas ecuaciones. Ángulo M, más ángulo P, más ángulo N, es igual a 2 veces el ángulo A, más 2 veces el ángulo B, más 2 veces el ángulo C. Del lado derecho de la igualdad podemos sacar al 2 como factor común. Como podrás notar, los ángulos A, B y C son los ángulos internos del triángulo y su suma da como resultado 180 grados. Reemplazando estos valores tenemos. Operamos y tenemos como resultado 360 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos exteriores, M, P y N, del triángulo da como resultado 360 grados. Teorema número 4. En todo triángulo la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela igual a un medio de la longitud del lado restante. Veámoslo con un ejemplo. Dibujemos un triángulo con vértices A, B, C, luego trazamos un segmento de recta, D, E, que une los puntos medios de dos lados, paralela al segmento AB. El segmento D es igual a un medio de la longitud del segmento AB. Teorema número 5. La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor. En el triángulo de la imagen, el lado AB es menor que la suma de los lados AC y BC. Teorema número 6. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo. Tenemos un triángulo A, B, C. Si el lado BC es mayor al lado AC, entonces el ángulo A es mayor que el ángulo B. Teorema número 7. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. En el triángulo A, B, C de la imagen, si el ángulo A es mayor al ángulo B, entonces el lado BC es mayor que el lado AC. Ejercicio. Calcula el valor de los ángulos exteriores del siguiente triángulo. Un ángulo vale x menos 5 grados, otro ángulo vale x, y el tercer ángulo vale 145 grados. Por el teorema número 3 que dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. Construimos nuestra ecuación sumando los ángulos e igualándolos a 360 grados. Sumamos las x. X más x igual a 2x. Pasamos menos 5 grados al otro lado de la igualdad sumando y pasamos más 145 grados al otro lado de la igualdad restando. Operamos el lado derecho de la ecuación y despejamos x dividiendo entre 2 a cada lado de la igualdad. Resolvemos y entonces, x vale 110 grados. Siguiente ejercicio. Uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 84 grados y la diferencia de los otros dos es de 14 grados. ¿Cuánto miden los ángulos restantes? Desarrollo. Por el teorema 1. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Llamemos a los tres ángulos, A, B y C. El ángulo C es igual a 84 grados. Entonces, A más B más 84 grados igual a 180 grados. La suma de los otros dos debe ser 96 grados. El ejercicio nos dice que la diferencia entre A y B es igual a 14 grados, es decir, A menos B igual a 14 grados. Ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones simples. A más B igual a 96 grados y A menos B igual a 14 grados. Sumemos las dos ecuaciones para eliminar B. Procedemos a despejar A, y nos da como resultado que A vale 55 grados. Sustituimos el valor de A en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo en la primera. Despejamos B. Operamos y nos da como resultado que B mide 41 grados. Respuesta. El ángulo A mide 55 grados y el ángulo B mide 41 grados. Siguiente ejercicio. Encuentra los ángulos interiores de los siguientes triángulos. Para resolver este ejercicio usaremos el primer teorema,
la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, y la propiedad de los ángulos suplementarios que suman 180 grados. Podemos dividir la figura en dos triángulos. El de la izquierda, con ángulos alfa, teta y 24 grados, y el de la derecha, con ángulos beta, gamma y gamma sobre 2 más 7 grados. Resolvamos para el triángulo de la derecha. Primero, determinamos el valor de beta usando el ángulo exterior de 112 grados. Por ángulos suplementarios, beta más 112 grados igual 180 grados. Despejamos beta y el resultado es 68 grados. A continuación, por el primer teorema, gamma más gamma sobre 2 más 7 grados es igual a 180 grados. Sustituimos beta por el valor de 68 grados. Resolvemos para gamma. Sumamos gamma más gamma sobre 2, suma de fracciones de diferente denominador. Luego pasamos 75 grados al otro lado de la igualdad restando. Despejamos gamma y el resultado es 70 grados. Por lo tanto, reemplazando gamma, el tercer ángulo de este triángulo es 42 grados. Ahora resolvemos para el triángulo de la izquierda. Primero, determinamos teta usando el ángulo exterior de 62 grados. Por ángulos suplementarios, teta más 62 grados es igual a 180 grados. Despejando teta nos da 118 grados. Por el teorema 1, alfa más teta más 24 grados es igual a 180 grados. Sustituimos teta por 118 grados. Resolvemos para el ángulo alfa, nos da como resultado alfa igual a 38 grados. La solución para el ejercicio es, triángulo izquierdo, 38 grados, 118 grados y 24 grados. Triángulo derecho, 68 grados, 70 grados y 42 grados.